Hermanos, estamos ya en la octava parte de nuestra serie llamada El pan de los hijos. ¿Alguna vez han escuchado esto? Esta es una corneta de panadero. Acá en el Perú estamos acostumbrados a que los panaderos salgan a la calle en sus carretillas o triciclos a vender el pan calientito recién salido del horno. Cuando la gente oye la corneta del panadero, de inmediato piensa en el pan. Y aquí hay un principio. El oír te conecta con el pan. Y el pan de los hijos del cual estamos hablando es sanidad. Así que el tema que vamos a tratar hoy día se titula Oír y ser sanados. Miren, para la gente en los días del ministerio terrenal de Jesús que quería recibir su sanidad, no era suficiente saber que Jesús era el sanador. Vamos a ver hoy cómo ellos se acercaron a Él para oírle primero y luego para ser sanados. Vinieron primero por su palabra y luego por su poder. Y por varias semanas hemos dicho que el oír es muy importante. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también sabemos que el pan de los hijos es un asunto de fe. Anteriormente también hemos dicho que la fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. Así que el oír la palabra de Dios nos trae la revelación de la buena voluntad de Dios. Así que la sanidad es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada persona. Lo importante aquí es que cada uno debe aprender a recibir su sanidad, aprender a comer el pan de los hijos. Y esto nos viene a nosotros por lo más básico y fundamental en la vida de fe. Nos viene por el oír. Y no solamente necesitamos aprender que la sanidad es la voluntad de Dios, también necesitamos aprender la forma de obrar de Dios, la manera en la que Él opera. Y aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Él sana? Porque hay gente que todavía cree, equivocadamente, que si clama o ayuna lo suficiente, entonces recién ahí Dios la oirá y la sanará. Y les digo que esta no es la forma en la cual Dios se mueve. Porque la voluntad de Dios es sanidad. Pero la forma de Dios no es que llores, ni que ruegues, ni que supliques, ni que implores, ni que hagas pactos, ni sacrificios, ni promesas, ni que tampoco caigas en el ámbito emocional. Porque en todo esto no hay nada de fe. Sabemos lo que dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pues sin fe también es imposible recibir de parte de Dios. Así que la palabra de Dios nos hace claramente saber que existe un protocolo para acercarnos a Él. Existe un protocolo para acercarse al sanador. Y este protocolo es el protocolo de la fe. Significa que nos apropiamos de la sanidad mediante la extensión de la mano de la fe. Así que es sumamente importante que captemos la forma de Dios, la manera en la que Él hace las cosas que quiere hacer. Necesitamos aprender cómo es que Él lo hace. Así que hoy día vamos a hablar acerca de la manera principal en la que Dios sana. Porque si aprendemos cómo es que Él sana, entonces podremos cooperar con Él. Para esto vamos a ir en primer lugar a Lucas, el capítulo 5, el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret o al lago de Galilea, o el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y aquí vemos que en esta ocasión Jesús estaba junto al mar de Galilea y la gente se agolpaba, se apretujaba, se abalanzaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y ¡wow! ¡Qué tremenda actitud! Esta gente sí que tenía hambre de la palabra. Así que ellos vinieron y presionaron para oírle. Y cuando los creyentes leen este pasaje, piensan de inmediato que la gente acudió masivamente a Jesús para recibir un milagro, para recibir su sanidad, lo cual finalmente recibieron. Pero noten ustedes que fue lo que ellos hicieron primero. Ellos se juntaron alrededor de él
para oír. Saltemos ahora al versículo 15, Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Una persona se vuelve famosa cuando muchos oyen acerca de ella. Y la fama de Jesús crecía y se extendía más y más debido a que la gente oía acerca de él. Y debido a que lo que la gente hablaba acerca de Jesús, entonces las multitudes venían a él para oír lo que él tenía que decir. Y quiero volver nuevamente al principio más básico y fundamental de la fe. Se encuentra en Romanos 10:17. Así que la fe es, o la fe viene, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que lo que está detrás de la fe es el previo oír y oír de la palabra de Dios. Ni siquiera tú pudiste nacer de nuevo sin primero oír algo, porque nadie nace de nuevo automáticamente y tampoco nadie es sanado automáticamente. Hay un mecanismo concreto detrás de la operación del poder de Dios, tanto para la salvación como para la sanidad. Así que tú tuviste que oír primero algo antes de ser salvo y luego tú respondiste de la manera correcta a lo que oíste. Lo recibiste, lo creíste y en ese momento te volviste una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esto ocurrió porque oíste primero algo. Así que este principio nos muestra que cada vez que tú necesitas recibir algo de parte de Dios, vas a tener que oír algo primero. Ahora, en la parábola del sembrador vemos que no todos los que oyen la palabra son salvos ni llevan fruto para el reino. Solo aquellos que la oyen de corazón y la creen y reciben de Dios, pero los que la oyen y la rechazan no recibirán absolutamente nada. Pero en el ministerio terrenal de Cristo Jesús, cada persona que vino a Jesús por su sanidad siempre recibió sanidad. Aquellos, por supuesto, que vinieron con una actitud crítica no recibieron nada. Si ellos vinieron a juzgarlo, tampoco recibieron absolutamente nada. Pero los que vinieron listos para oír, queriendo oír, dispuestos a creer y a cooperar, siempre recibieron. Por eso, si tú siempre oyes así, siempre recibirás. Así que el asunto de recibir nuestra sanidad ya no está más en el lado de Dios. Ya no es más responsabilidad de Dios. O sea, nada tiene que ver con el que Dios haga algo, porque Él ya hizo algo al respecto. Más bien tiene que ver exclusivamente con nuestro oír. Hermano, tu sanidad empieza con tu oír. Empieza allí. Y puede que en el primer momento en que oyes no tengas de manera instantánea la manifestación de tu sanidad, pero aún así este es el inicio de tu sanidad. Hemos leído que estas personas vinieron a Jesús para oír y para ser sanadas. No dice que vinieron para ser sanadas, dice que vinieron para oír y para ser sanadas. Estas personas entendieron que su sanidad estaba conectada con su oír. ¿Y de quién aprendieron esto? De Jesús mismo, porque Él se los enseñó. Es como si Jesús mismo les hubiese dicho, deben venir y oír lo que les digo, para que la fe venga a ustedes. Y cuando tengan fe serán capaces de cooperar conmigo y recibir aquello de lo que les estoy hablando. Y Él les estaba hablando acerca del pan de los hijos. Así que el recuento correcto de lo que estaba ocurriendo ahí es que su oír precedió su sanidad. Y es aquí donde la gente falla. Oyen que Dios está sanando gente en cierta iglesia y van esperando que alguien de frente los ministre. O sea, ellos fallan porque están fuera de lo que la palabra de Dios establece. No están en línea con la palabra. Y si tú invitas a alguien a nuestra iglesia, dile que venga para oír la palabra de Dios. Y cuando oiga, será capaz de recibir el pan de los hijos. Así que, acuérdense, este oír nos conecta de inmediato con un pan en particular. Nos conecta con el pan de sanidad. Estamos hablando acerca de la importancia del oír. Hemos hablado acerca de que tenemos que oír algo primero si queremos recibir de parte de Dios. Tu sanidad empieza con el oír. Y bien, entonces, si nuestro oír precede nuestra sanidad, entonces tenemos que apuntar al oír.
Si tú invitas a la gente y les dices que vengan para ser sanados, pero sin poner el oír en primer lugar, entonces no podrán recibir su sanidad porque se saltaron la parte del oír. Y el oír es la primera parte. El ser sanados es la segunda. Así que tienes que oír para ser sanado. Así que si tu nivel de oír es bajo, auméntalo. Si estás atrasado en tu oír, adelántate. Ponte al día en tu oír. Incrementa tu oír. Ya hemos dicho que tu sanidad está conectada con tu oír. Así que mientras más oigas, más poder sanador fluirá. Mientras menos oigas, menos poder fluirá. Poco oír, poca sanidad. Mucho oír, mucha sanidad. Y esta es la forma, esta es la manera de Dios. Así que en nuestra historia la gente oyó que Jesús era el sanador. Oyó que Dios lo había ungido para sanar a los enfermos. Oyó que de él salía poder. Y que si tú lo tocabas, quedabas sano. Pero a pesar de haber oído todo esto, aún así vinieron para oírle primero. Y ya hemos dicho que tenemos que oír lo correcto acerca de Jesús, el sanador. Porque si alguien viene y nos dice de que Jesús no sana hoy y lo creemos, simplemente no vamos a recibir sanidad. Y es triste que aún haya gente en las iglesias que es ignorante de la palabra y que formula sus propios pensamientos y los pasa a los demás como si fuesen doctrina, como si esto fuese la palabra. Pero la palabra claramente nos dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y que por sus llagas fuimos sanados. Esto significa que Él pagó el precio por nuestra sanidad y eso es lo que nosotros necesitamos oír si queremos ser sanados. Por lo tanto, tú no debes oír a los cesacionistas que dicen que hoy no hay milagros y que hoy Dios no sana a los enfermos. No debes oír a los que arrancan de la Biblia el elemento sobrenatural. No debes oír a los escépticos ni a los incrédulos que se oponen a la fe que viene por oír la palabra de Dios. Miren, para que la sanidad deje de ser, Dios mismo tendría que cambiar su nombre. Porque la Biblia lo llama él Jehová Rafa. Él es el Dios que te sana a ti. Él es tu sanador. Y Él mismo en las Escrituras se presenta como nuestro sanador. Y debido a que su nombre no ha cambiado, lo que su nombre revela tampoco ha cambiado. Porque su nombre revela lo que Él es y lo que Él hace. Y la Biblia dice que Dios va a hacer lo que la Biblia dice que Él hace. La Biblia profetizó en Isaías que Jesús pagaría el precio por nuestra sanidad. Y lo hizo porque Dios fue, es y siempre será nuestro sanador. Por lo tanto, la sanidad no terminó en el primer siglo, pero si tú oyes esto y lo crees, te robará de tu herencia en Cristo, te quitará el pan de los hijos. Así que necesitamos oír lo que Dios ha provisto para nosotros en Cristo y no algo contrario a esto. Cuenta, importa, vale lo que oyes acerca de la sanidad, acerca de la prosperidad, acerca de la fe, acerca de la liberación, acerca del gozo y acerca de la victoria. Así que antes que puedas recibir cualquier cosa de parte de Dios, necesitas oír lo que la palabra dice al respecto. Tú no necesitas oír la opinión humana, ni tampoco las tradiciones de los hombres, ni nada que contradiga la revelación escrita de Dios. La ayuda que tú necesitas está en tu oír. Tus respuestas se encuentran en tu oír. El cambio que tú necesitas está en tu oír. No en el oír de tu pastor, no en el oír de tu esposa o en el de otra persona. Se encuentra en tu propio oír. Y el oír mencionado en la Escritura no se refiere a que oigamos solamente con el oído exterior, el oído de la carne. No, aquí se refiere a oír con el oído interno, con tus oídos espirituales. Estoy hablando del oído de tu corazón o tu oído espiritual. Así que la gente vino a Jesús para oír y para ser sanada. Y aquí tenemos descritas dos cosas puntuales, el oír y el ser sanados. Y esta frase nos muestra la parte del hombre y la parte de Dios. En esta sola frase vemos ambas partes. Por supuesto, la parte del hombre consiste en oír. La parte de Dios es efectuar la sanidad. Tú no puedes producir la sanidad. Tú tampoco puedes hacer que los síntomas desaparezcan de tu cuerpo. Tú no puedes hacer que las enfermedades y dolencias dejen tu cuerpo. Esa es la parte de Dios, es la parte del poder de Dios.
Y si tú tratas de lograr esas cosas en tus propias fuerzas y habilidad, vanamente estás tratando de hacer algo que solamente Dios puede hacer. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el pan de los hijos, la sanidad de Dios, es sobrenatural, efectuada por el poder de Dios. Así que tu parte, tu trabajo, tu labor es oír. Y cuando tu oír sea pleno, recién allí tu sanidad fluirá. Porque la gente floja quiere oír solamente una frase acerca de la sanidad y pretende con ello recibir una completa sanidad. Las cosas no funcionan así. Es solamente cuando tú le das a la palabra tu atención no dividida, cuando la tomas en serio, cuando te llenas de ella y tu oír es pleno, que recién la sanidad podrá fluir. Cuando tu fe se edifica por el oír y el oír, y cuando llegas al punto que estás lleno de revelación al respecto, cuando tú sabes y sabes que tu sanidad es la perfecta voluntad de Dios, y cuando sabes y sabes que ella te pertenece, entonces es allí que Dios hará su parte. ¿Por qué Dios quiere que tu oír sea pleno antes de que tu sanidad pueda manifestarse? Para que el diablo no te la pueda robar. Cuando tú sabes bien lo que Dios dice, no serás movido por lo que el diablo te dice. El diablo quiere robarte de todo aquello con lo cual Dios ya te bendijo en Cristo. Por eso, cuando estás lleno de la revelación de que Dios es tu sanador, de que la enfermedad no te pertenece, de que tú tienes autoridad sobre ella, ningún demonio, ni ninguna falsa doctrina, ni ninguna manera o forma equivocada de pensar te podrá robar lo que es tuyo. Pero Dios espera que cumplas tu parte con diligencia. O sea, la Biblia una y otra vez nos llama a prestar atención cuidadosamente a sus palabras. Nos manda a que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Así que el estar lleno de la revelación de la palabra es para ti un lugar de seguridad. Si tu conocimiento acerca del pan de los hijos es parcial, entonces cualquiera podría venir a argumentar contradiciéndote para sacarte de tu seguridad. Porque el conocimiento parcial no puede hacerles frente a los argumentos del error. Tú necesitas estar lleno de la verdad, plenamente convencido, completamente persuadido de ellas. Y esto es lo que la Biblia dice acerca de Abraham. Él alcanzó este punto, él llegó allí. Porque la gente parcialmente convencida no recibe una completa sanidad. Necesitamos estar, como Abraham, plenamente persuadidos. Y cuando estás completamente persuadido, la sanidad es fácil. Hermano, si la sanidad para ti no es fácil, entonces llénate más de la palabra. Porque la palabra misma es la medicina que tú necesitas. Esto significa que tienes que tomar la dosis completa. Y si tú siembras la medicina de Dios, que es su palabra, vas a cosechar entonces una sanidad. Por eso necesitas llenarte de ella, llenarte de la palabra, llenarte de las verdades acerca de la sanidad en las Escrituras. Y les quiero contar un caso de la vida real. Supongo que algunos de ustedes conocen al hermano Kenneth Hagin, un tremendo maestro y profeta de la palabra de Dios. Y cuando la esposa de Kenneth Hagin tenía más de 70 años de edad, le diagnosticaron que tenía una enfermedad incurable en el corazón. Los médicos la llamaron incurable. ¿Y cuántos de ustedes saben que para Jesús el sanador nada es incurable, nada es terminal? Ella había vivido con su esposo por más de 50 años. Había estado en miles de servicios oyéndolo predicar. Ella había oído décadas de enseñanza acerca de la fe y acerca de la sanidad. Había oído a los mejores ministros en el cuerpo de Cristo por años. Y cuando los médicos le dijeron eso acerca de la condición de su corazón, ella no se puso en este plan. Ella no dijo, bueno, soy cristiana, soy esposa de un gran hombre de Dios y he oído miles de sermones. No, ella simplemente, a pesar de todo su trasfondo, simplemente empezó a llenarse de la palabra. Así que comenzó a escuchar una y otra vez la grabación que su esposo había hecho antes, citando las escrituras de la Biblia acerca de la sanidad. Así que ella, de noche y de día, reproducía ese audio una y otra vez. Lo hacía en casa, lo hacía en el carro, lo hacía cuando estaba vistiendo, etc.
¿Qué es lo que estaba haciendo ella? Se estaba llenando por el oír y el oír. Aquí surge la pregunta, ¿cómo te llenas? Por el oír. Te llenas por el oír continuamente. Tú no te llenas por oír solamente lo que yo te enseño los domingos por la mañana. Hacer eso sería como decir que estás lleno cuando has comido solamente una vez en toda la semana. Así que esta mujer se conectó con una voz con la que tenía familiaridad, con la cual tenía una conexión divina. Ella tenía confianza en su esposo y en la integridad de la trayectoria que él tenía en el ministerio. Así que se pasó horas, días, semanas, meses oyendo y oyendo las escrituras acerca de sanidad divina. Así que inmediatamente después de recibir el reporte médico, ella empezó a oír y continuó oyendo y oyendo la palabra. Esto es un reporte diferente, el reporte de sanidad de Dios. Escúcheme bien. Después de un año de hacer esto, una noche, estando en casa, viendo televisión junto con su esposo, Dios abrió sus ojos al ámbito espiritual. Y ella pudo ver un ángel que entraba en la habitación. Y este ángel caminó hacia ella, llegó donde ella estaba, teniendo algo en sus manos. El ángel se inclinó hacia su pecho y depositó en ella lo que él tenía, lo que él traía en sus manos. Y luego se alejó de ella y colocó sobre la mesa lo que había extraído de ella. Era su viejo corazón. El ángel le había traído desde el almacén del cielo un nuevo corazón. ¿Fue el ángel el que la sanó? No. Fue Jesús el sanador, pero los ángeles son mensajeros y asistentes que nos traen de parte de Dios lo que nosotros necesitamos. Después de esto, ella y su esposo fueron juntos al doctor, pero no le dijeron nada de lo que había pasado. Entonces el médico le examinó y le dijo, este no es el mismo corazón, este es un corazón, un órgano diferente, completamente diferente que el que usted tenía antes. Y él dijo, ese es el primer milagro que he presenciado en toda mi carrera médica. Usted tiene un corazón nuevo. Gloria a Dios por eso. ¿Y cómo fue que ella lo recibió? Llenándose por el oír. Hermano, tu milagro y tu respuesta que necesitas no te están siendo negados. Están esperando tu llenura. Están esperando que te llenes de la palabra. En ese lugar, ningún demonio, ninguna oposición, ningún síntoma te puede mover de lo que has creído. Así que debes entender que como hijo de Dios ya fuiste sanado, porque tú no eres un enfermo que está tratando de ser sanado. Tú eres el sano a quien el diablo está tratando de convencer de que estás enfermo. Un hecho bíblico es el siguiente: tú fuiste sanado cuando naciste de nuevo. Porque en el nuevo nacimiento te hiciste acreedor o poseedor de todo lo que Jesús obtuvo para ti en la redención. Es más, Dios mismo te llama a ti sano. Su reporte médico como sanador es tu sanidad. Él te llama sano, próspero, libre, bendecido. Ese es el reporte de Dios, pero muchas veces nosotros mismos hablamos cosas diferentes y eso es lo que nos derrota. Así que no trates vanamente de obtener aquello que Dios dice que ya eres. Se trata simplemente de aceptar por la fe que eres lo que Dios declara que ya eres. Fuiste sanado, no es que vas a ser sanado, ya eres sano. Y la pregunta es, ¿lo crees? Y es aquí donde el diablo derrota a muchos cristianos, porque él les envía síntomas para sacarlos de la fe, para que cambien lo que creen. Y es así como el diablo les roba. Así que tu parte es pararte firme y resistir al diablo ladrón y mentiroso. Y si los síntomas vienen y persisten, no les des crédito, porque ellos no son la verdad. Ellos no son eternos. Ellos son temporales. Significa entonces que están sujetos a cambio y están prontos o próximos a desaparecer. Hermano, la presencia de síntomas en tu cuerpo no reemplaza la realidad de tu sanidad. Los síntomas son una simple indicación de que estás bajo ataque. En otras palabras, tu fe está siendo desafiada.
Así que si tú estás lleno de la palabra, entonces tu fe te mantendrá en victoria. Si eres fuerte en la palabra, eres fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el diablo no puede sacar de la palabra a alguien que está lleno de la palabra y del Espíritu, y no puede robarle. Por eso nuestra parte no es buscar ser sanados, nuestra parte es estar llenos por el oír. Aquello de lo que estás lleno te va a mover. Si estás lleno de dudas, la duda te moverá. Si estás lleno de temores, serás movido por el temor. Si estás lleno de preocupaciones, estas te moverán. Pero si estás lleno de la palabra de sanidad, te moverás en la realidad de tu sanidad. Otra vez se los vuelvo a decir, no traten de ser sanados. Tú no puedes sanarte a ti mismo y mucho menos si Dios dice que ya eres sano. Así que apunta mejor a estar lleno de la medicina de Dios, lleno de la palabra de Dios. ¿Y cómo nos llenamos? Ya lo dije, oyendo, por el oír y el oír. ¿Cómo es que comemos el pan de los hijos que es sanidad? Oyendo, llenándonos por el oír. Tú determinas la medida de tu sanidad por la medida de tu oír. Mientras más oyes, más la sanidad fluirá. Tú tienes que oír lo que tiene que ver con el pan de los hijos. Ajá. ¿Estás escuchando? Eso te conecta de inmediato con el pan. Cuando un médico te dice que tu condición es terminal o que la enfermedad ha llegado demasiado lejos, la pregunta es, ¿demasiado lejos para quién? Pues no para Jesús, no para su poder sanador, no para su palabra de sanidad. Por eso en vez de oír y oír el reporte negativo del médico, ¿por qué mejor no oímos y oímos el reporte de sanidad de Dios y nos llenamos de él? Porque si te tomas en serio la palabra de tu médico acerca de tu enfermedad terminal y te tiras en la cama y empiezas a meditar en tu funeral, entonces tú mismo te estás alejando del pan de los hijos. Tú mismo estás saboteando tu futuro y estás permitiendo que el diablo te robe lo que te pertenece en Cristo. Así que tú no tienes por qué oír ningún reporte diferente al de Dios. Tú puedes ignorar todo aquello que difiere del diagnóstico divino. Tú decides lo que oyes. Y cuando Dios dice en su palabra, viviré y no moriré y contaré las obras del Señor, eso es lo que tú escoges oír. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y es de eso de lo que te tienes que llenar. Pero si estás turbado por lo que oyes, deja de oírlo. Si estás confundido por lo que has oído, deja de oírlo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Lo que ellos te dicen o lo que Dios te dice? No importa lo que te hayan enseñado en el pasado. Hay cosas que a veces tienes que desaprender. Lo único que importa es lo que Dios dice. Y si lo que te enseñaron no está en línea con la palabra, entonces estás autorizado para ignorar aquella doctrina errada. Por eso, ignora, rechaza, pasa por alto, pierde de vista y no consideres todo aquello que te aleja de tu pan de sanidad. Si quieres sanidad, debes oír la palabra de sanidad. Otra vez, vuelvo a decir, recalco lo que está escrito. Ellos vinieron para oír y para ser sanados de sus enfermedades. Su parte fue el oír. Nuestra parte no es el ser sanados. La parte de Dios es hacer que su poder sanador se encuentre con nuestro oír. Como ya sabemos, el oír y el oír de la palabra es para poner fe en nosotros. Y es la fe la que atrae el poder sanador de Dios. La fe es un imán. Y lo que tú creas atraerá a tu vida aquello por lo cual has creído. Y si tú crees que vas a morir prematuramente, eso es lo que tu temor atraerá a tu vida. Lo que tú creas, correcto o equivocado, vendrá a ti. Si tú crees que Dios es tu fuente y tu proveedor, entonces su provisión te vendrá. Si crees que Dios es tu sanador, sanidad vendrá. Si tú crees que Jesús es tu libertador, la libertad se manifestará. Si tú crees que fuiste redimido de la maldición, de la pobreza y la enfermedad, entonces esas cosas abandonarán tu vida. Cuando tú empiezas a enfrentar las situaciones de la vida bajo esta óptica, los síntomas y las palabras intimidantes no te moverán de tu firme posición
en Cristo. Y la razón por la cual tú puedes adoptar dicha actitud vencedora es porque has estado oyendo y llenándote. Tu firmeza y estabilidad en la fe dependen de tu oír. Hermanos, la fe viene por el oír y el oír, y espero que ustedes ahora tengan fe con respecto al oír. ¿Cuántos de ustedes ahora tienen la necesidad de incrementar su oír? ¿Cuántos los van a hacer? Sí, la sanidad les pertenece, pero se recibe en la forma de Dios, a la manera de Dios. Y la manera o forma de Dios es oír y ser sanados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es todopoderosa, es omnipotente, es poder de Dios para salvación. Tu palabra misma es medicina, contiene poder sanador para todo nuestro cuerpo. Señor, queremos recibir la dosis completa, queremos ser diligentes, como tu palabra dice. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Señor, somos diligentes en tomar la medicina de Dios y te damos gracias porque tu palabra verdaderamente contiene poder sanador. Toda la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos hablado hoy acerca de Jesús el sanador, pero Jesús quiere ser también tu salvador. Si aún no has nacido de nuevo, si aún no has entrado en el reino y familia de Dios y aún no te has vuelto heredero del pan de los hijos, entonces necesitas hacer algo para calificar legalmente para poder comer de este pan con un sentido fuerte de pertenencia. Necesitas recibir a Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo: Dios del cielo, reconozco que necesito de ti. Jesús, invoco tu nombre, sé mi Señor. Te confieso como mi Señor y creo en mi corazón que el Padre te resucitó de los muertos. Yo recibo ahora perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gracias por el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Él es tu Salvador, pero también es tu sanador, tu libertador, y todo lo que Él es se convierte en una realidad que puedes experimentar en tu vida. Muchas bendiciones.